y Noticias Caracol, donde les estaremos llevando cada uno de los detalles importantes de la visita del Papa Francisco a Colombia, que llegó hoy aproximadamente a las 4:10 de la tarde. Conmigo se encuentra la periodista del Espectador, subeditora digital, Marcela Osorio. Marcela, buenas tardes, bienvenida. Giovanni, pues un gusto estar acá en esta transmisión especial, esta alianza informativa del Espectador, Blue Radio y Noticias Caracol, para llevarles todo el contenido, minuto a minuto, de lo que sucederá en esta visita de Estado del Papa Francisco a Colombia, que, como usted lo decía hace unos minutos, comenzó alrededor de las 4:15 de la tarde, un poco antes de lo que se tenía previsto. Sí, se tenía previsto que empezara a las 4:30 de la tarde, sin embargo, pues por unas circunstancias del huracán terminó adelantándose y cambiando la ruta del avión. Y en este momento, Marcela, pues nosotros estamos viendo imágenes de las afueras de la Nunciatura Apostólica en Bogotá, la sede donde el Papa Francisco descansará en estos días durante su visita a Colombia. Fue recibido el Papa Francisco allí con bailes, música. El Papa también dirigió algunas palabras. Se prendió la fiesta en Bogotá definitivamente con la llegada del Papa Francisco, Marcela. Claro que sí, minutos antes se veían también las imágenes de la gente en la calle 26, la gente salió a recibir al Papa, a recibir su bendición a lo largo del recorrido que hizo desde la base militar de Catam hasta la Nunciatura, en donde se encuentra en este momento, a donde llegó hace algunos minutos. Hubo intervenciones folclóricas, hubo cantos de rap, incluso el Papa se acercó a varios niños, recibió una ruana y se la puso. Sí, en este momento pues vemos imágenes de gente ovacionando al sumo pontífice argentino. Son 31 años que no venía un papa a Colombia y por eso pues hay fiesta en todo el país. Pero usted mencionaba anteriormente al aeropuerto y la base militar de Catán, pues es allí donde llegó el Papa Francisco hacia las 4:11, 4:15 de la tarde de este miércoles, y César Peláez preparó la siguiente crónica de la llegada del Papa Francisco, que es el tercer pontífice que pisa suelo colombiano. La espera de los colombianos terminó. El Papa Francisco ya está en Colombia para una esperada visita pastoral de 5 días que incluye, además de la capital del país, las ciudades de Villavicencio, Medellín y Cartagena. Pastor 1, como fue bautizado el avión que trajo al sumo pontífice al país, aterrizó en Bogotá a las 4:11 de la tarde y 19 minutos después el obispo de Roma descendió de él, pisando suelo colombiano 31 años después de que Juan Pablo II lo hiciera. Francisco fue recibido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía de su esposa, la primera dama María Clemencia Rodríguez de Santos. El sumo pontífice saludó a las más de 1000 personas que lo esperaban en el aeropuerto militar de Catam. Recorrió el lugar junto al presidente y su esposa, saludando a un grupo de niños de la conferencia episcopal, a militares y sus familias, y fue recibido además con un baile folclórico colombiano. Uno de los momentos más especiales del protocolo ocurrió cuando Emanuel, hijo de Clara Rojas, nacido cuando ella estaba en cautiverio y símbolo de la violencia que azotó a nuestro país, le entregó a Francisco una paloma de la paz. El mensaje, el mismo que el Papa quiere traer a Colombia: la reconciliación y la paz son apenas el primer paso. El Papa rompió el protocolo para abrazar a varios discapacitados, entre ellos militares y policías heridos en combate, uno de los cuales le entregó un pequeño obsequio, así como a varios niños con síndrome de Down. Tras ese momento recibió un manojo de rosas de una niña y bendijo varios objetos y agua que le presentaron las personas a las que abrazó, entre las cuales habían varios ancianos. Una vez concluyó el recibimiento, Francisco abordó el Papa Móvil para un recorrido de 15 kilómetros que lo llevará hasta la Nunciatura Apostólica, donde pernotará. Pues sí, imágenes sin duda históricas las que se vieron esta tarde en el aeropuerto militar de Catama, donde aterrizó el Papa Francisco de un viaje que venía realizando desde Roma. El Papa partió precisamente a las 11 de la mañana hora Roma, cerca de las 4 de la mañana hora Colombia, en un viaje al que lo acompañaron cerca de 70 periodistas y solamente 7 colombianos. Y nosotros tenemos una crónica que hizo Jorge Alfredo Vargas, nuestro compañero de esta alianza informativa, que pudo estar en ese avión con el Papa. Yo diría que un afortunado definitivamente, porque muy pocos tienen ese privilegio. 7 periodistas colombianos estuvieron con el Papa Francisco en el avión.
Y precisamente Jorge Alfredo nos cuenta cómo fue esa experiencia. Mire, vuelvo con ustedes en este reporte en vivo por una señal muy débil de Wi-Fi desde el avión. Ya estamos sobrevolando la parte todavía europea antes de salir al océano, a cruzar el océano para llegar a Colombia. Pero me permiten ustedes hablar en primera persona. Esta experiencia que hemos tenido y que he tenido hoy al volar con el Papa en representación de Noticias Caracol es muy emocionante. Me acerqué y dije: Santo Padre, bienvenido a Colombia. Es muy importante su visita. Le entregué una bolsa de café de Juan Valdés, de la Sierra Nevada. Le di una foto de mis hijos, de Laura, Sofía y Felipe. Les dio la bendición y fue muy emocionante ese momento para nosotros. Y así con cada uno de los periodistas tuvo un diálogo. Va muy emocionado el Papa Francisco para Colombia con un mensaje de paz, con un mensaje que pide de reconciliación y orar por nuestro país. Marcela, pues este fue el ambiente que se vivió en el avión del Papa Francisco, un avión de Alitalia. Pero en el aeropuerto de Catán y en toda Bogotá la fiesta se prendió desde muy temprano y allí estuvo la periodista de Blue Radio, Marcela Perdomo, quien preparó la siguiente crónica para todos ustedes. Hola a todos, soy Marcela Perdomo, periodista digital de Blue Radio, y los invito a que nos acompañen en el recorrido que iniciamos a esta hora, 8:30 de la mañana, hacia el aeropuerto militar de Catán, en donde estaremos esperando la llegada del Papa Francisco a Bogotá. 8:43 de la mañana, nosotros ya arrancamos de las instalaciones de Caracol Televisión rumbo al aeropuerto militar de Catán. Vamos con don Martín, que nos va llevando para el aeropuerto, donde les cuento vamos a estar esperando el Papa Francisco. Nueve y 43 de la mañana, ya estamos en el aeropuerto militar de Catán. Varios medios de comunicación ya también están en este lugar y se espera que en las próximas horas lleguen autoridades, miembros del gobierno y de la iglesia para recibir al Papa Francisco. 1:48 de la tarde, seguimos desde el aeropuerto militar de Catán. Hemos recibido varios invitados especiales, las delegaciones de niños, los bailarines que tendrán un show especial de cumbia para el Papa Francisco, e incluso hemos hablado con la chef que cocinó los postres que degustarán todos los invitados del día de hoy. Y estamos acá para ofrecerle algo de nuestro dulce al sumo pontífice y a los invitados. Como buen argentino es súper dulcero y le encanta el dulce de leche, porque allá pues la pastelería argentina, y de hecho yo estudié en Argentina, es bien dulce. Entonces pues está la prueba. Mi nombre es Leona Rubiano Casas, soy bailarín de la Compañía Nacional de Danza Folclórica Serencia Viva. Vamos a estar bailándole ahorita al Papa. Nosotros seguimos aquí atentos desde el aeropuerto militar de Catán. 3 de la tarde en punto y nosotros ya estamos ubicados en el lugar, en la pista en la que aterrizará el Papa Francisco, justo detrás mío, y en este momento se están llevando a cabo varios ensayos de los eventos que viviremos una vez el sumo pontífice toque suelo colombiano. Cinco y 5 de la tarde, el Papa Francisco acaba de salir en el papamóvil del aeropuerto militar de Catán para iniciar su recorrido por la 26 hacia la Nunciatura. Aquí los eventos han terminado, la prensa debe quedarse aproximadamente una media hora más para después salir. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y los invitamos a seguir conectados con bluradio.com, con @blurradioco y en Facebook Blue Radio Colombia para seguir minuto a minuto la visita del Papa Francisco en Colombia. Soy Marcela Perdomo y esta fue una crónica para Blue Radio. Una visita
visita, lo decíamos anteriormente, histórica, Giovanni, no solamente para el país, sino también para la región. La importancia de la visita del Papa Francisco a Colombia en momentos en que el país transita hacia la paz después de un acuerdo con las FARC, en momentos en que se dialoga con el ELN, y precisamente por eso nos trasladamos en este momento a la redacción del Espectador, en donde se encuentra el periodista Camilo Amaya con un invitado, Juan Villa, quien se encargará de explicarnos un poco eso. ¿Cuál es la importancia de la visita del Papa Francisco en este momento para el país? Hola Marcela, hola Giovanni, por supuesto un saludo a todas las personas que nos están acompañando en esta alianza informativa. Mire, Juan Alejandro Villa es filósofo, es especialista en filología clásica, también en teología, entonces voy a dejarlos con él para que hablemos un poco, porque nos gusta hablar siempre de los dos lados, también como se ha hablado muy bien de la visita del Papa Francisco, también es importante hablar de los puntos y las polémicas que se han generado con la venida del Sumo Pontífice. Juan, gracias por estar aquí en la redacción del Espectador y entremos en materia rápidamente. Se dice que en Ciudad de México fueron 1.7 millones de dólares el día y que en Ecuador 1.3. ¿Qué repercusiones puede tener para la gente que no está de acuerdo en la visita del Papa este gasto económico que está haciendo la Iglesia Católica del Estado colombiano para tener al Sumo Pontífice? Bienvenido. Gracias, muy amable. Son varios puntos, ¿no? Yo creo que el aspecto principal del que la gente podría estar en desacuerdo por la llegada del Santo Padre, por la cantidad de dinero que se ha invertido, es en el momento en el que está el país a raíz de la reforma tributaria que tuvimos el año pasado. En este momento estamos en una recesión, precios altos, una cantidad de elementos y de problemáticas que se han desatado a propósito de la inversión que el Estado está haciendo en la Iglesia por la visita del Santo Padre en relación a todo el panorama nacional, en donde en este momento la economía no está en su mejor momento. Entonces cabría la pregunta más bien no estar en un momento de ahorro, de recesión, antes de hacer una inversión como tal. ¿Valdría la pena? Es la pregunta que sí, claro, yo creería que es una pregunta que se debe hacer, ¿no? Hablando aquí sin el espíritu o la fe como tal, sino teniendo un punto equilibrado. En este momento el país sí estaba en las condiciones para poder traer al Santo Padre con esta inversión tan grande. Y también pasemos a otro tema que ya no sea el dinero, hablemos del país como tal, es un país laico. ¿Qué tan productivo o qué tan correcto sería haber traído al líder de una religión en un país laico en estos momentos, como veníamos hablando también, y lancémosle un poco la crisis económica? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, aquí hay que ver dos elementos. Colombia, a partir de la Constitución del 91, es un Estado laico, sí. Sin embargo no se puede desconocer la tradición católica que nosotros tenemos desde los tiempos de la colonia y los tiempos republicanos. Sin embargo, cabe también la pregunta, ¿el Papa viene como jefe de Estado o viene en una visita pastoral? También está en relación con la inversión de dinero que se está dando, ¿no? Este es un país en donde hay mucha diversidad de creencias, dentro de ellas está la experiencia católica, y entonces la visita del Papa y con todo este despliegue que se está haciendo, causa mucha polémica, porque si es un país laico, si es un país que está en este momento en una recesión económica como estamos, ¿por qué tanta inversión? Y segundo, ¿por qué tanto despliegue cuando aquí hay pluralidad de creencias, ¿no? Que eso es lo que hemos visto a través de las redes sociales, gente que no es católica y que reclama la presencia del Papa acá por ser un Estado laico y porque es un gasto grande para el país. Aunque el Papa viene como un jefe de Estado, es el máximo jerarca de la Iglesia y es el jefe del Estado Vaticano, es indiscutible que el Papa viene en una visita pastoral, sí. Y viene a saludar a los fieles católicos, viene a apoyar todo la gestión que ha hecho la Iglesia, también con el proceso de paz, ¿no? Creo que también es un respaldo pues a toda la política que se ha hecho con esto del proceso de paz y pues a este gobierno. Ya más adelante seguiremos hablando de ese tema. Por ahora yo regreso con ustedes para que sigamos desarrollando la llegada del Papa Francisco, dos temas importantes, el presupuesto y un país laico. Ya aquí pudimos ver el punto de opinión de Juan, un experto en estos temas, entonces ahora más tarde volveremos para seguir dialogando y ver un poco de la historia de lo que ha sido las visitas papales a Colombia. Regreso con ustedes y ya ahora nos vemos acá desde la redacción del Espectador. Muchas gracias, Camilo. Marcela, las historias definitivamente son protagonistas en este tipo de visitas.
El periodista Leonardo Bautista de Blue Radio Digital pues también estuvo en la calle 26 recogiendo esas historias, el entusiasmo con que la gente estaba recibiendo al Papa Francisco, y preparó el siguiente video para todos ustedes, que lo pueden también consultar en nuestra página bluradio.com. Nos encontramos sobre la avenida calle 26 con avenida Boyacá, a donde ha llegado un grupo amplio de personas, más de 100 feligreses uniformados desde el barrio Castilla, que le darán la bienvenida al Papa Francisco. Su nombre, por favor. Edgar Barrera. Edgar, ¿de qué parroquia son? Venimos del Santuario de la Divina Misericordia. Felices a recibir al Papa. ¿De qué barrio es? Barrio Castilla. ¿Cuántos vendrán? Pues venimos hoy más o menos unas 2000 personas de ahí del santuario. Ya empezamos a llegar y aquí estamos esperando a los demás. Edgar, ¿qué espera de la visita del Papa? Estamos con mucha alegría esperándolo porque sabemos que trae paz y bendición para nuestra nación. Entre tanto, seguimos esperando la llegada del Papa Francisco mientras siguen llegando feligreses a la avenida 26 occidente de Bogotá. Leonardo Bautista, Blue Radio. Sin duda la visita del Papa requirió que se tomaran muchas medidas, sobre todo en materia de seguridad, porque digamos los eventos multitudinarios a los que va a asistir el Papa se realizan en zonas abiertas con acceso al público, en donde todo el mundo va a poder estar cerca de él, va a poder, digamos, tener una proximidad con el Papa. Sí, pero Marcela, sin embargo, hoy vimos algo que tal vez no estaba planificado. Mucha gente prácticamente abordó al Papa Francisco porque invadió el carril por donde estaba pasando. Precisamente uno de esas tantas medidas que se tomaron fue un helicóptero. Se adoptó un helicóptero que será el encargado de hacerle seguimiento más o menos a los recorridos del Papa y vigilar cómo va a ser el tema de seguridad durante la estancia del Papa en Colombia. Aquí les preparamos este informe para que sepan cómo va a funcionar. El pasado mes de mayo, 4 miembros de la Guardia Suiza y 5 de la Gendarmería Vaticana llegaron al país como parte de una avanzada del esquema de seguridad del Papa Francisco. Durante 2 semanas, miembros de la Policía Nacional estuvieron en Roma entre los miembros de seguridad del Vaticano. El objetivo era adaptarse a los protocolos de seguridad destinados para cuidar al Papa argentino. En Bogotá, 10.000 policías están destinados para cuidar al Papa argentino. 1.000 de ellos estarán vestidos de civil haciendo labores de inteligencia. En este esquema de seguridad es clave el apoyo del Halcón, el helicóptero de la Policía Nacional. Buenas noches, helicóptero Policía Nacional 0929 Halcón. Momento me encuentro despegando de Guaymara. Próximo 170 con autopista, vamos a patrullar el sector de eso. Tiene que un caso de relevancia. Siempre se les reitero. Central de Halcón Central, buenas noches. Buenas noches, 88 Central. Soy el subintendente Elmer Hernández. Llevo 12 años laborando en la Policía Nacional. Yo soy el mayor Emerson Eduardo Galvis, soy el instructor de la línea Halcón y piloto de helicóptero Halcón de la Bogotá. Yo soy el operador de equipos tecnológicos de misión. En este momento contamos con el equipo distribuido de la siguiente forma. Aquí este es el monitor del UC6000, donde introducimos las direcciones para los diferentes motivos de policía que se presentan a diario en la ciudad. Tenemos una cámara denominada FLIR, la cual consta con diferentes sensores, entre los cuales está el infrarrojo o térmico, el EO y la low light, que es una cámara blanco con negro. Tenemos también la luz traca, con la cual podemos operar en las noches cuando tengamos algún motivo de policía. El helicóptero está siempre trabajando las 24 horas. Por la mañana ingresamos a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, una tripulación compuesta por un piloto, un técnico y un operador. Y en la noche, a las 18 hasta las 06 horas, inician 2 pilotos y el operador. Y salió mi mayor y nadie salió. Yo como operador, cada vez que se presenta algún motivo de policía, lo que hacemos es enlace con el centro automático de despacho. Ellos nos informan qué está sucediendo en estos momentos y de esa forma nosotros a través de la comunicación que tenemos con ellos, digitamos la dirección, introducimos en el UC6000 y de esa forma podemos llegar a conocer los casos de policía. El patrón que solicite el Halcón, estamos prestos a colaborar. Nos da la dirección y llegamos. Y se acabó la expectativa que había con el papamóvil, Marcela, ¿no?
Claro que sí, duraron mucho tiempo, más de 4 meses tratando de construir este vehículo en el que se moviliza el Papa Francisco, sobre todo con condiciones para que tenga precisamente cercanía a la gente. Pues en realidad son 3 que van a ser usados aquí en Bogotá, en Medellín y posteriormente el domingo en Cartagena. Pues la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos entregó esas características que tienen estos vehículos especiales que son usados en todo el mundo para transportar a los papas. Cindy López estuvo allí y nos preparó el siguiente informe. De todas formas, hay que tener en cuenta también el tema de la movilidad. Veíamos en las imágenes anteriores que el Papa transitaba por la calle 26 con esta multitud recibiéndolo, y el Papa Móvil está diseñado precisamente para eso, para que el Papa pueda ser visto por la gente en la calle, que no esté como en un vehículo blindado sin acceso a la gente, y que pueda también saludar y bendecir como es costumbre, ¿no? Claro, y además hay que tener en cuenta que el Papa Francisco es una persona de 81 años y que efectivamente las condiciones climáticas de una ciudad como Bogotá lo pueden afectar, pues es un automóvil bastante acondicionado para que el Papa Francisco y los demás papas efectivamente puedan saludar a la gente tal como usted lo decía. Pues ya tenemos listo el informe de Cindy López. Este lunes el presidente Juan Manuel Santos presentó el Papa Móvil para la visita del Sumo Pontífice a Colombia. Chevrolet, la empresa encargada de los automóviles, necesitó más de 50 personas y 5 meses para la adaptación de los 3 vehículos. Cada Papamóvil tendrá una inscripción diferente dentro de la cabina principal. Uno tendrá el escudo de San Lorenzo, otro tendrá la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y este tiene una placa que dice, hecho con mucho cariño por manos colombianas. La estructura del vehículo tiene un vidrio templado con revestimientos de seguridad en la parte superior y en la parte delantera que proporcionan una protección contra los rayos UV y climas básicos donde se movilizará el Papa Francisco. La parte trasera del Papamóvil está equipada con una escalera automática que permite un fácil acceso del Papa hacia la cabina y también tiene 2 escalones con una superficie recubierta antideslizante. No se pierdan todos los detalles, todas las particularidades de la visita del Papa Francisco en nuestro especial www.bluradio.com. Bueno, Giovanni, recordemos que esta transmisión es una transmisión especial, una alianza informativa entre Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, y por supuesto nos están viendo a través de las páginas web, de las redes sociales, nos pueden seguir allí y hay muchos comentarios, por supuesto. Por ejemplo, Esmeralda Becerra escribe, ¿cuáles son los gastos versus ingresos por la visita del Papa? Muchos están criticando la visita, entonces pueden decir que el ambiente en redes está dividido por las personas que creen que se invirtió mucho dinero. Digamos, hay gente que no está muy de acuerdo con que se gaste tanto dinero en la visita del Papa, pero pues es también cuestión de religiones, es cuestión de tantas polémicas que desata el Papa Francisco y el tema pues de la paz, evidentemente que es uno de sus mensajes bandera. También dice Milena Mora, ¿por qué el Papa se queda en la nunciatura y no en las ciudades? Hay que entender también que es un tema de seguridad, un tema de comodidad del propio Papa, lo decía Giovanni anteriormente, es un Papa de avanzada edad, entonces entre más claro esté su esquema de seguridad y el lugar en donde se va a alojar, pues es mucho mejor para él y para su salud. Por supuesto, también nosotros en bluradio.com y en el Facebook de Blue Radio Colombia, pues hay muchas personas comentando a esta hora. Cito algunos de ellos. Por ejemplo, Esteban Ospina dice, aleluya, aleluya, bienvenido el Papa Francisco, derrama bendiciones a este país. Dice Luzmeri Grajales, bienvenido Francisco, que tu visita ante todo respeto por la opinión, las creencias y la de cada ser humano. Cuando en este país haya respeto se acabará tanta maldad, pero como usted lo decía Marcela, también hay comentarios que disienten. Hay un usuario que se llama Ardova, dice, el único beneficio será para el comercio nada más, con un mensaje del Papa no se acabarán los políticos corruptos, ni subirá el salario para vivir dignamente. Pues las polémicas en redes sociales, por supuesto, están a la orden del día. Las 2 visitas anteriores, por supuesto, no contaban con estas plataformas.
hoy en día tenemos infinidad de redes sociales donde la gente puede expresar sus opiniones. Las redes sociales darán para mucho durante esta visita, todavía falta mucha agenda del Papa, el Papa estará reunido con el presidente Santos, hablará con víctimas, entonces a través de las redes sociales ustedes nos pueden contar qué opinan, qué piensan de cada uno de estos momentos históricos de esta visita de Estado que comenzó hoy. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. En El Espectador contamos con una gran oferta de contenidos, espacios digitales de opinión como La Puya y Debates, programas para el entretenimiento y la autocrítica. Alguien me preguntó esta semana. La aplicación ¿Dónde está Javier? Coleccionables de medio ambiente y liderazgo, foros de formación, premio El Deportista del Año, e historias de pedagogía y paz con Colombia 2020. Somos testigos del movimiento social más importante de todas las generaciones. Por eso, hoy más que nunca, nuestros valores siguen claros. El Espectador, 13 décadas, el valor de la información. Bueno, y es hora de regresar a la sala de redacción del Espectador, donde se encuentra Camilo Amaya con nuestro invitado, que es Juan Villa, un experto que nos está analizando cada detalle de la visita del Papa Francisco a Colombia, que tal como lo decimos, pues genera amores, pero también genera odio. Camilo, adelante. Bueno, vuelvo a recibirles acá en la redacción del Espectador. Ya les habíamos comentado un poco lo que genera amores y odios esta visita del Papa, pero a mí me parece fundamental que también hagamos un recuento. Es el tercer pontífice que ha venido a nuestro país y es importante que la gente conozca qué otros papas han venido, en qué momentos de la historia del país o en qué momento de la historia del mundo vinieron y qué mensaje dejaron en su momento. Entonces, ¿qué le parece, Juan, si empezamos con Pablo VI? Como usted hablábamos ahora fuera de cámaras, un papa... la primera vez que venía un papa a Latinoamérica, un papa que también vino con el mensaje de prohibir la píldora anticonceptiva, de que era algo en ese entonces, en la década de los 60, muy polémico. Juan. Bueno, Pablo VI viene a Colombia en 1968, Sí. gobierno de Lleras Restrepo, en un contexto muy particular también de Colombia. Estaba polarizado, si lo hablamos desde el punto de vista político. El surgimiento de las guerrillas comunistas. Sí, total. Ese es un mensaje que viene a traer el Papa en su momento de toda esta germinación de movimientos guerrilleros, como un mensaje a la reconciliación. Fíjense que siempre el mensaje de los papas ha sido como un mensaje de la reconciliación, ¿no? Esto de la píldora anticonceptiva, esto ha sido un dilema en la Iglesia. Lo que pasa es que Pablo VI es un papa postconciliar, después del Concilio Vaticano II, sucesor de Juan XXIII, del que hablaba del ayornamiento de la Iglesia, poner a la Iglesia al día. Sin embargo, es un tema que algunos teóricos, críticos dicen que Pablo VI no lo aborda muy bien, porque pues el Papa a veces se quedaba sin el argumento suficiente para sustentar de por qué sí había que tener la píldora anticonceptiva, además que la tradición católica dogmática la prohíbe, ¿ya? Es el método natural, pero pues todos sabemos las consecuencias del método natural. Posteriormente, bueno, de Pablo VI podríamos hablar también que pues es el Papa del posconcilio, el Concilio Vaticano II, que es muy importante, y es un Papa, creo que es el primer Papa, si no estoy mal, que empieza a salir del Vaticano, porque los papas no salían del Vaticano. Correcto, sí, que después ya llega, ya hablaremos ahora de Juan Pablo II, el Papa viajero. Exactamente, Juan XXIII es el primero, creo que sale a Asís, Italia, a visitar al Santo de la Paz, San Francisco de Asís, pero el primero que sale con estos viajes es Pablo VI. Entonces ahí hay algunos contextos que hay que mirar históricamente y hay que saberlos juzgar, porque también al Papa Pablo VI no se le ha sabido dar su puesto en la historia en ese sentido. No, lo que pasa es que piensa también de acuerdo a su momento, y es el momento en el que la Iglesia se está modernizando. Hay muchas cosas que cambia la Iglesia en ese momento. Habría que mirar el documento del Concilio Vaticano II, que es el que rige en este momento todo lo que tiene que ver en cuestión dogmática con la Iglesia, ¿no? Viene 24 parejas casadas por Pablo VI en esa visita.
el templete que tenemos ahora en el Parque Simón Bolívar se lo debemos a él, pero vámonos 18 años más adelante. Hablemos de Juan Pablo II, del Papa Viajero, del que hizo 129 viajes, valga la redundancia, fuera del Vaticano, que anuncia después de la tragedia de Armero que tiene que venir a Colombia, que el sentimiento lo obliga a venir después de la tragedia, viene. Y algo muy particular, que ya más adelante también abordaremos ese tema, es su visita a la Virgen de Chiquinquirá. Pero hablemos de la visita a Armero. ¿Qué significó que el Papa más popular hasta el momento, que yo creo que Francisco va por el camino que tuvo Juan Pablo II, viniera a Colombia en ese año del 86? Bueno, hay que hablar, hay dos elementos aparte del desastre de Armero del 85. Y es también la toma del Palacio de Justicia. Claro, o sea, Colombia está totalmente convulsionada en ese momento. Sí, o sea, acaba de salir de lo del Palacio de Justicia, que eso fue garrafal. A la fecha no sabemos muchas cosas de lo del Palacio de Justicia y viene el desastre de Armero. El mensaje de Juan Pablo II también es un mensaje de reconciliación, sobre todo porque Colombia, aparte de estos dos fenómenos o de estos dos elementos que sucedieron en estas fechas, está pasando o empieza la guerra del narcotráfico. Este es otro elemento fundamental sobre lo que va a hablar Juan Pablo II, un mensaje de reconciliación, el mensaje cristiano del amor. A veces se ha entendido como si los papas hablaran de un mensaje ideal, un mensaje inalcanzable, y no, es con actos concretos, sobre todo en este momento de Colombia. ¿Por qué Juan Pablo II va a Chiquinquirá? La historia de la Virgen de Chiquinquirá es algo muy particular, y en el 1917 la Virgen de Chiquinquirá es proclamada la patrona de Colombia. No se me adelante, Juan, que eso lo haremos más adelante. Ya vamos más adelante para eso, pero por último que resaltemos de Juan Pablo II, y algo que podemos sacar de este análisis es que la palabra clave, por decirlo así, de la visita de estos tres pontífices, reconciliación. Es lo importante que han venido, los que vinieron, y ahora Francisco, a impregnar al pueblo colombiano. Juan Pablo II estuvo en Tumaco, en Cali, en Bogotá, en Medellín, y usted sabe que fue un papa muy querido por la gente. Entonces veremos qué sucede con Francisco. Buen recuento, ya sabemos que dos papas, dos sumos pontífices han venido acá a Colombia. Recordamos, Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en el 86, como lo decía bien usted, Juan, después de un año 1985 crítico para el país. Ahora volvemos nuevamente con ustedes y ya estaremos otra vez acá desde la redacción del Espectador hablando de estos temas y de algo muy especial, de la Virgen de Chiquinquirá. Gracias, Camilo. Y lo hablábamos también anteriormente, la polémica. El sumo pontífice, si por algo se ha caracterizado, es por ser un hombre polémico, que desde que llegó al Vaticano intentó hacer cambios que quizá no gustaron en muchos sectores. Y digamos, hay sectores muy conservadores de la Iglesia Católica que no están de acuerdo con algunas posturas del Papa, y acá en Colombia se ha notado mucho eso. Efectivamente, el Papa Francisco ha tocado fibras bastante importantes en la Iglesia Católica. Hay sectores que se podemos llamar casi que ultraconservadores, que no les cae bien su estilo, que además lo acusan de hereje incluso en el mismo Vaticano. Pues entonces ha generado polémica el estilo y la manera como ha ejercido el pontificado del Papa Francisco. Y recordará usted, Giovanni, el caso más sonado acá en Colombia, que fue el de José Galat, claro, en Teleamiga, que salió a decir que el Papa un poco casi que le estaba pavimentando las puertas hacia el infierno. Digamos, hay descontento en muchos sectores del catolicismo, y esta es una postura que puede que a no muchos les guste, pero es necesario también escuchar todas las opiniones. Aquí en esta edición que sigue le contamos qué es lo que piensa José Galat y cuáles son sus críticas puntualmente al Papa Francisco. Las papas anteriores eran papas legítimos. Este es un papa ilegítimo. Ilegítimo porque fue nombrado no por el Espíritu Santo, sino por una mafia de cardenales. Mafia de cardenales es expresión que yo no uso. La utilizó precisamente el jefe de la conspiración, el cardenal Daniels, el cardenal europeo, jefe de la conspiración, que dijo que una mafia de cardenales, muerto de risa, con desparpajo y con descaro. Él confesó que con maniobras politiqueras prohibidas por la Iglesia, bajo pena de excomunión, esos cardenales eligieron a Francisco. Entonces el origen de Francisco es un origen ilegítimo. Temo a la excomunión, sí,
producida por quien tiene la autoridad para pronunciarla. Pero resulta que los que pretenden excomulgar están ellos excomulgados previamente por herejes. ¿Qué quiere decir herejía? Cualquier persona que en la Iglesia Católica, clérigo o laico, sostenga una tesis contraria a las verdades de la Iglesia, se llama herejía. Ahora bien, el Papa actual ha soltado multitud de herejías y los obispos que lo siguen utilizando esas herejías o son cómplices de esas herejías. Por tanto, carecen de autoridad para excomulgar a otros. Por eso yo estoy tranquilo. Estoy haciendo la voluntad de Dios y sé que las posibles excomuniones de ellos no tienen ningún valor. Voy a darte unos ejemplos. Todo el mundo se salva, nadie se condena. La lógica del Evangelio es que todo el mundo se salva. ¿Cómo así? Que el propio Cristo le dijo al joven rico que quería salvarse, ¿qué debo hacer yo para encontrar la vida eterna? Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Como que si no cumple los mandamientos, nada, que se va a salvar la gente. Eso es lanzarla irresponsablemente a la inmoralidad, a la corrupción. Si yo tengo la certeza de que de todas maneras, haga lo que haga, me voy a salvar, ¿para qué voy a cumplir mandamientos? Dios no es como los hombres que cambian de opinión. Dios dijo eso hace 2000 años y eso se cumple, eso es. Marcela, y a esta hora nos conectamos con la señal nacional porque se dirige al país el presidente Juan Manuel Santos, quien se encuentra acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez. Este país es un país muy católico, es uno de los países más católicos que hay en el mundo y por eso lo recibimos con tanta devoción y con tanta emoción. Vemos en este momento las imágenes del presidente Juan Manuel Santos acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez, enviando un mensaje al país que está muy en sintonía con el mensaje del Papa Francisco, un tema de reconciliación, un tema de paz, digamos, incluso antes de su viaje a Colombia. El Papa Francisco ya había adelantado un poco cuál iba a ser ese mensaje para Colombia, nosotros, sí, para los colombianos. Y además recordemos que el Papa Francisco fue recibido hoy por el propio presidente Juan Manuel Santos y su esposa en el aeropuerto militar de Catán. Se vive un ambiente de fiesta en las calles todavía y el presidente envía este mensaje de paz, de reconciliación a los colombianos a propósito de la llegada del Papa Francisco. Cuando nos conectábamos, Marcela, con El Espectador, pues nos recordaban la visita de Pablo VI, la primera de un sumo pontífice a Colombia. Pues Jorge Herrera, del servicio informativo de Blue Radio, preparó un completo informe con el resumen de lo que fue esta visita hace más de 49 años. El 22 de agosto de 1968 arribaba el primer papa a Colombia. Se trataba de Pablo VI, quien descendió del avión de matrícula 707 y besó la pista al aeropuerto El Dorado, en donde lo recibió el presidente Carlos Lleras Restrepo. Su santidad inauguró una cadena radial, visitó uno de los barrios más pobres de Bogotá y bautizó a varios niños. Rafael, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el saludo de Pablo VI desde el balcón arzobispal a los miles de católicos que llenaron la Plaza de Bolívar fue uno de los momentos más emotivos de su visita y luego su intervención en la Catedral Primaria. Para reparar errores del pasado y para curar enfermedades actuales, no hemos de cometer nuevos fallos, porque estarían contra el Evangelio. El último día de su estadía en Colombia, el 24 de agosto, Pablo VI visitó el barrio Venecia, al sur de Bogotá, se reunió con enfermos, bendijo los matrimonios y luego se subió al avión para retornar al Vaticano. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo.
Después de esta visita papal vino la de Juan Pablo II muchos años después y la gente recordará al Papa Juan Pablo II, como lo decían anteriormente desde El Espectador, como el Papa viajero. Colombia visitó varias ciudades y quizá la imagen que más recuerden de los colombianos es la de Armero después del desastre de la avalancha. En el siguiente informe, Jorge Herrera nos explica un poco cómo fue todo ese periplo de Juan Pablo II. Después de 18 años, el 1 de julio de 1986 llegaban el Boeing 747 de Italia al Aeropuerto Internacional El Dorado, el Papa Juan Pablo II, quien fue recibido en medio de banderas blancas y amarillas del Estado Vaticano, una pancarta gigantesca con el mensaje Colombia os saluda. El sucesor de Pedro besaba el suelo de nuestro territorio. A vuestro noble país, amado pueblo de Colombia, como mensajero de evangelización que enarbola la cruz de Cristo. El entonces presidente Belisario Betancur, acompañado de una gran parada militar y de representantes de la Iglesia Católica, le daba la bienvenida al Santo Padre. Llega su santidad a nuestra patria como pregonero de la libertad, de la justicia y de la paz. Después de los actos protocolarios, el Sumo Pontífice inició un recorrido por 10 ciudades de Colombia, llevando el mensaje de Cristo durante 7 días. En Bogotá habló de los pobres, de las muchedumbres desposeídas que tienen derecho a vivir dignamente. En su visita a Chiquinquirá, Juan Pablo II se dirigió a la población campesina en el Santuario Mariano y oró a la Virgen de Chiquinquirá. Colombia es jardín mariano, entre cuyos santuarios domina, como sol entre las estrellas, Nuestra Señora de Chiquinquirá. En Cali, el Santo Padre dialogó con más de 18.000 niños en el Parque de la Caña. Me siento muy feliz de tener este encuentro con vosotros, que representáis a tantos miles de niños colombianos. Juan Pablo II también estuvo en Popayán, donde se dirigió a las comunidades indígenas, y en Tumaco con las comunidades negras. La alegría que siento al encontrarme hoy en Tumaco, la quiero expresar con un saludo afectuoso a todos los aquí presentes. Ante más de 20.000 feligreses en Medellín, el Santo Padre recibió un carriel y habló a los trabajadores, los hogares colombianos, y dio un mensaje de paz. De las zonas industriales de Medellín, elevo a Dios mi ferviente acción de gracias por el don de la fe que tan arraigada está en vuestros corazones. En Cartagena de Indias, el Papa Juan Pablo II visitó el santuario San Pedro Claver y en Bucaramanga ofició una homilía. Aquí en Bucaramanga, para que el eco llegue a todos los rincones de Colombia. Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Pero quizás el momento más esperado por todos los colombianos fue la visita del Santo Padre a la población de Armero, donde una avalancha en noviembre de 1985 dejó más de 25.000 muertos. Allí pronunció un conmovedor discurso en donde se solidarizó con damnificados y familias de las víctimas. La catástrofe que el volcán nevado del Ruiz provocó sobre todo en Armero y Chinchiná conmovió profundamente mi corazón, tantas familias destrozadas. Barranquilla sería la última ciudad que visitaba el Papa Juan Pablo II, donde fue despedido en el aeropuerto Ernesto Cortizos. Llega el momento de poner fin a esta visita pastoral que en el nombre del Señor he tenido el gozo de realizar, cumpliendo así mi ferviente deseo como pastor de la Iglesia Universal. Han pasado 31 años desde entonces sin que un papa pise suelo colombiano. El pasado mes de marzo del presente año, el nuncio apostólico Ettore Balestrero anunciaba la visita del Papa Francisco a Colombia. Su Santidad el Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia
del 6 al 11 de septiembre de 2017. Desde ya jóvenes y adultos se alistan para participar de este evento histórico con el Papa Francisco en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias. Jorge Herrera, Blue Radio. A las 6:55 de la tarde es hora de conectarnos con el servicio informativo de Blue Radio, que ha hecho un completo cubrimiento de esta visita del Papa Francisco a Colombia. Está con nosotros Ricardo Ospina, director del servicio informativo. Ricardo, bienvenido a esta transmisión. 6:57 minutos, saludamos a nuestros oyentes en todo el país, en el mundo, también a esta hora al noticiero digital de Blue Radio, de Caracol Televisión y del Espectador. Un saludo, muchachos, gracias por estar con nosotros a esta hora, en esta conexión. Estamos muy pendientes de ustedes, sabemos que han hecho un esfuerzo gigantesco a través del video, a través de tantos elementos diferentes, y seguramente ustedes se han emocionado tanto o más que nosotros durante estas horas después de la llegada del Papa Francisco hacia las 4:10 de la tarde, con lo que ha significado y con lo que ha sucedido. Les podemos contar lo que ha pasado aquí en esta cabina un poco para que ustedes sepan lo que hemos venido haciendo. Tenemos un grupo de 6 expertos, analistas y panelistas que ustedes de alguna forma pueden ver. Han estado con nosotros, ya también se retiró el padre Guillermo Zapata, pero está el padre Euclides Eslava, está Juan Manuel Torres, está Juan Oliver, está Nelson Osorio, está Claudia Muñoz y está todo el equipo de Blue Radio. Hablamos hace instantes con el pequeño Brian, con el niño que le entregó la ruana al Papa Francisco. Fue un momento realmente emotivo, así como fue emotiva la llegada de la Anunciatura Apostólica del Sumo Pontífice. Hemos compartido con ustedes ese momento, el instante en el que los jóvenes le han dicho al Papa que se sienten excluidos y que le pide a él que no les permita seguir de esa manera. Y el mensaje del Papa, que fue lo más importante: no se dejen engañar, no se dejen quitar la alegría, no se dejen quitar la esperanza. Vamos a estar unos minutos más, hasta las 7:30 de la noche con los oyentes. Vamos a estar en antena y lo que ustedes nos digan, por supuesto, lo vamos a tener aquí y vamos a estar muy pendientes de cada uno de ustedes. Vamos a estar atentos a lo que suceda en cada uno de los instantes, de los momentos, y vamos a estar pendientes de lo que ustedes nos puedan contar en algunos minutos desde ese punto donde se encuentran en esa transmisión especial. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ustedes por seguirnos en esta transmisión especial. Recuerden que pueden seguirnos también a través de las redes sociales. Esto es Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, conectados todo el tiempo, llevándoles toda la información de lo que es esta visita de Estado, la visita del Papa Francisco, y por supuesto en redes sociales los comentarios sobre la visita del Papa. Por ejemplo, se pregunta Olga Durán, ¿por qué el Papa no va a Venezuela? Digamos que Venezuela es uno de los temas que siempre ha estado en la agenda del Papa, e incluso antes de viajar él envió un mensaje y dijo que mientras sobrevolaba Venezuela iba a rezar por la crisis. Y de hecho fue viral, Marcela, un mensaje que él envió desde el avión al presidente venezolano diciéndole: estoy aquí sobrevolando su país, hago votos porque la paz llegue pronto y que todo se pueda solucionar. Eso es uno de los mensajes que más ha calado pues en esta visita del Papa Francisco a Colombia. Pero también hay noticias, y antes de leer comentarios pues quisiera invitar a todos nuestros oyentes y televidentes que se unan a esta transmisión en nuestro Facebook Live, en bluradio.com y además en Blue Radio Colombia. Leo algunos comentarios. José Fonseca dice lo siguiente: qué controversial en esta cuestión del Papa. Cuando Cristo vino a la tierra nadie lo recibió con bombos y platillos. Es el mismo tema que siempre tocamos aquí de las redes sociales. Otro más: el que no cree en la religión católica, que no opine y respete la opinión de los que creen. Pues efectivamente hay un gran debate en las redes sociales a esta hora. También nosotros en nuestra cuenta de Twitter @BlueRadioCo hicimos una encuesta. Preguntamos esta mañana, Marcela, para usted la visita del Papa en Colombia es:
muy importante, importante, poco importante y nada importante. Los resultados son los siguientes: 34% cree que es muy importante, 24% importante, 15% poco importante y 27% nada importante. Bastante cercanas las respuestas. Es mayoría la gente cree que es importante, pero aún así no tanta. Digamos que me sumo al tema de las encuestas. Si quieren, nosotros a través de Facebook Live en elespectador.com los invitamos a que se unan a esta encuesta y nos respondan. ¿Creen que la visita del Papa va a ayudar a consolidar la paz? Participen en los comentarios, los estamos leyendo, los estamos escuchando. Bueno, seguimos con las historias. Marcela, Juan Esteban Ospina de Blue Radio se encontró con un grupo de mujeres que llevan la camiseta del Papa Francisco, porque ustedes saben que el equipo de los amores del Papa Francisco se llama San Lorenzo de Almagro, y efectivamente ellas dijeron que se ponían la camiseta porque lo que querían era llamar la atención del Papa Francisco, a ver si se ganaban un saludito. Si lo logran. Vamos a ver si lo lograron. Juan Esteban Ospina nos cuenta la siguiente historia. Hola, nos encontramos acá desde la avenida 26 con carrera 20, donde me acabo de encontrar con unos feligreses colombianos que esperan con mucha expectativa la visita del Papa. Hasta lucen la camiseta del San Lorenzo, equipo el cual es aficionado el Papa Francisco. Bueno, ¿qué esperan ustedes de la visita del Papa y el mensaje que entregará el Sumo Pontífice? Nosotros acá felices esperando que nuestro Santo Padre nos dé un mensaje de amor, de paz, de prosperidad para todos y que todos seamos unidos. ¿Creen que luciendo la camiseta del San Lorenzo, el Papa Francisco, se fijarán ustedes? Claro, es una forma de apoyarlo, de representarlo y de decirle que somos católicos al 100%. Bueno, muchas gracias. Yo me encuentro aquí, estamos esperando que el Papa Francisco haga su arribo. Sigan ustedes, Juan Esteban Ospina, Blue Radio. Estas las que se van a ver durante la visita del Papa a Colombia, millones de colombianos que están aprovechando esta oportunidad no solamente para ver al Papa, sino también para montar su negocio. Sí, por supuesto que esto también mueve económicamente una visita de este tipo. Pues nosotros nos encontramos, nuestra periodista de Blue Radio, María Camila Roa, se encontró un hombre en la calle 26 que se inventó el negocio de vender agua con la etiqueta y el rostro del Papa Francisco. Esta es la historia. El agua con la imagen del Papa, vea. Llévela, el agua con la imagen del Papa. A ver, el Papa Francisco y tiene la fecha de la visita apostólica. ¿Cómo es su nombre? Bueno, mi nombre es Juan David. Estamos por aquí ofreciendo el agua con la imagen del Papa. Y bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo produjo las botellas? Nosotros somos aquí de la localidad de Fontibón, somos varios que estamos sobre la 26 y pues esperando que nos logremos vender todas porque nos vamos a hacer nuestro agosto. Listo, agua con la visita del Papa Francisco para este día soleado, 6 de septiembre, cuando llega el Papa Francisco a Bogotá. Así es. Lo decíamos anteriormente, historias habrá por montones, habrá tiempo, la agenda es bastante grande y el Papa todavía tendrá varios días acá en el país. En este momento volvemos a la redacción del Espectador con Camilo y nuestro analista para hablar un poco sobre lo que será la agenda del Papa en Colombia en estos días. Hola Marcela, la Virgen de Chiquinquirá, la matrona de los colombianos, no salía de Boyacá hace 18 años, 1999 fue la última vez que dejó su pueblo, que dejó su catedral, y una de esas veces fue precisamente por esta visita del Papa Francisco. Me parece, mañana a las 10 de la mañana, después de algunos actos protocolarios, el Papa estará en la Catedral Primada de Bogotá visitando y orándole al lienzo de la patrona de los colombianos, de la matrona de los colombianos. Juan, ¿qué tan importante o cómo podemos ver este apego y esa solicitud que ha hecho el Papa Francisco de que el lienzo lo acompañe a lo largo de su visita por todo el país? Bueno, es indiscutible que la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá tiene una gran trayectoria en la historia de nuestro país. Es una historia reciente, de hecho el lienzo es pintado en el siglo XVII, mandado a pintar por misioneros dominicos para la evangelización en su momento. La trayectoria que tiene también nuestro país en la parte mariana, así como es un país que fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, también ha sido consagrado a la Virgen de Chiquinquirá y es una devoción particular del Papa. El que tenga esa inclinación o esa
devoción por la Virgen hace parte de una devoción personal. Sí. Y obviamente nosotros como nación también, cada una de las naciones, sobre todo de América Latina, tienen una advocación específica. Nosotros tenemos la advocación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y también a la Virgen del Carmen. En este caso, la Virgen de Chiquinquirá, pues el Papa ha querido que lo acompañe en su peregrinar por esa tierra, como lo ha dicho él, pues aparte de su devoción también por lo que significa para los colombianos, ¿no? La Virgen solo desciende de su altar allá en Chiquinquirá cada 7 años en el jubileo, y en casos muy especiales como es en este, claro, que es la visita de un pontífice a nuestro país. Juan Pablo II fue hasta allá, y yo creo que muchos de ustedes recordarán, y los que no habíamos nacido en esa época, videos hay por montones del peregrinaje de Juan Pablo II allá en Chiquinquirá, que fue impresionante. ¿Por qué cree usted que Francisco de pronto no haya tomado la decisión, como lo hizo Juan Pablo II en su momento, de ir hasta allá? Lo que significa también para los colombianos que de pronto Francisco hubiera estado allá, y que bueno, traigamos el lienzo para acá, pero eso sí, ojo, que me acompañe a Villavicencio, a Medellín y por supuesto a Cartagena. Bueno, que el Papa vaya a algunas ciudades y a otras no, más que por decisión de él, es por el tiempo que va a durar en el lugar donde va a visitar, y segundo, por las cuestiones de seguridad y también de salud. Eso depende mucho de los organizadores. Hablando de salud, ¿usted cómo lo vio hoy? El Papa, yo lo veo cada vez, obviamente es una persona que se mueve mucho, es una persona que tiene demasiado trabajo, y es una persona también de 80 años, ¿no? Sobre todo un viaje tan largo. Venir de Europa hacia acá 12 horas en un avión, sobre todo una persona con ciertas condiciones de salud como las tiene él, pues no es fácil, ¿no? Es una persona que se está desgastando, y más con todos los compromisos que él tiene, ¿no? Entonces también pienso que el que no vaya, por ejemplo, a Cali, que no vaya a otras ciudades, por ejemplo Barranquilla, donde también hubiera podido ir, refiere mucho a su estado de salud, a que el Papa no se puede gastar, y que pues obviamente es protocolo también de la visita o de lo que cuadran las personas. El lienzo salió a las 3 de la mañana, peregrinaje total, un montón de gente acompañándolo. Cuando salió de Chiquinquirá, fue traído en un helicóptero del ejército colombiano, llegó acá, lo llevaron a la Catedral Primada, y como ya lo habíamos dicho, mañana alrededor de las 10 de la mañana, después de estar en unos actos protocolarios con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, el Papa Francisco se dirigirá a la iglesia, creo que tendrá un momento privado, una oración, supongo que de comunión, de pedirle de pronto un poco a la Virgen de Chiquinquirá, lo que hablábamos ahora, la reflexión, la renovación y por supuesto la paz para Colombia, y ya después saldrá rumbo a la Nunciatura, tomará su almuerzo, y después lo más esperado, ¿no? 650.000 personas estarán en el Parque Simón Bolívar. ¿Qué opina usted de eso y de lo que puede generar la presencia de Francisco acá en Colombia, que desde esta noche se abren las puertas del parque más grande de los bogotanos a la medianoche? Bueno, indiscutiblemente el acto central celebrativo de todo cristiano católico es la Eucaristía. Sí. Indiscutiblemente. Y más celebrada por el Santo Padre, para lo que representa, que es el vicario. Uno de los títulos del Papa, lo dice el derecho, es Vicarius Filis Dei, el vicario del Hijo de Dios, ¿ya? ¿Quién más que él, no? La gente comúnmente dice es la representación de Dios en la tierra, eso es en la piedad popular. Pero yo creo que el mensaje, hay que estar muy pendiente, muy atento a las lecturas de la Eucaristía, tienen mucho sentido, y a la homilía del Papa. Ahí está el mensaje del Papa, más que en los discursos protocolarios, ahí es en donde está. Y pues como él lo ha dicho, viene como peregrino a esta tierra a reconciliarnos, después de todo este periodo de violencia que hemos tenido y que seguimos teniendo desafortunadamente. También es yo creo que es uno de los puntos positivos de la visita del Papa, ¿no? El mensaje de reconciliación desde el punto de vista o desde el aporte de la religión. Bueno, lastimosamente el tiempo se acaba, nos encantaría seguir hablando acá porque hay muchas cosas que vienen detrás de la visita del Papa Francisco. Antes de despedirnos acá desde la redacción del Espectador, quiero darle las gracias a usted, Juan, por acompañarnos en este día que llega el Papa, algo histórico para nuestro país después de tanto tiempo. Y quiero cerrar esta intervención aquí desde la redacción con algo que usted me decía ahora fuera de cámaras. El Papa, más allá de ser un académico y un teólogo, es un párroco. Y eso lo entendemos como cercanía al pueblo, cercanía a la gente, y eso se verá evidenciado en estos días antes de que el domingo el Sumo Pontífice regrese a territorio italiano.
Juan, nuevamente muchas gracias, y Marcela, Giovanni, vuelvo con ustedes a nuestro estudio central. Esto es todo por ahora, pero sigan muy pendientes porque recuerden que mañana y el viernes también estaremos siguiendo todo lo que haga el Papa Francisco en Colombia. Me despido desde la redacción del Espectador. Muchas gracias, Camilo, y lo decíamos anteriormente, el Papa durante estos días en Colombia tendrá una agenda apretada que comienza mañana muy temprano y termina con uno de los eventos más esperados en Bogotá, que es la misa en el Parque Simón Bolívar. Pero para que entiendan un poco qué va a hacer el Papa mañana en Bogotá, Cindy López preparó este informe en donde explica minuto a minuto la agenda del Papa. Esta es la agenda oficial del Papa Francisco el jueves 7 de septiembre de 2017. A las 9 de la mañana se encontrará con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. A las 9:30 de la mañana se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño. A las 10:20 de la mañana se estima que el Sumo Pontífice esté visitando la Catedral Primada de Colombia. 10:50 de la mañana, bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio. 11 de la mañana, el Papa Francisco tendrá un encuentro con los obispos en el Salón del Palacio Cardenalicio. A las 3 de la tarde, el Sumo Pontífice se reunirá con el Comité Directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica. Y la jornada cierra a las 4:30 de la tarde con la Santa Misa que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar. Bueno, Giovanni, y lo decíamos, estamos siguiendo esta transmisión a través de redes, ustedes nos están viendo a través de las redes de Caracol, Blue Radio y El Espectador, y los estamos leyendo, por supuesto. Los mensajes en general es de alegría que el Papa esté en el país, la gente dice que ojalá su mensaje de unidad y reconciliación pueda acabar con las diferencias políticas, que es un gran gesto que se reúna con las víctimas, en fin, el mensaje de fondo sigue siendo también la paz y la reconciliación. Pues Marcela, le leo las tendencias a esta hora en Twitter, todas, absolutamente todas, tienen que ver con el Papa Francisco. La primera, numeral, bienvenido Francisco. La segunda, Papa Francisco, Papa en Colombia, Nunciatura Apostólica, Jorge Alfredo Vargas, Papa móvil, modo Papa Francisco. Estamos en modo Papa. En modo Papa, definitivamente. La papamanía se tomó Colombia. Entonces, les invitamos a ustedes a que nos sigan todos los días durante esta transmisión, esta alianza informativa que creamos para que ustedes estén enterados de todo lo que sucede durante esta visita de Estado aquí en Colombia. Nos vemos mañana en una nueva transmisión a la misma hora, 6 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado.